Podemos ayudarte a alcanzar tu objetivo. Solo es necesario colaborar, pensar y trabajar como si fuésemos uno. Laboral Cucha. Pues UGT ganó las elecciones en Volkswagen Navarra junto a Comisiones Obreras como segunda fuerza. Ambos sindicatos consolidan e incrementan una mayoría en el comité de empresa que les va a permitir la semana que viene firmar el preacuerdo de convenio colectivo. Lo más seguro será el próximo miércoles el que formalicemos el preacuerdo y empecemos ya a ejecutar el contenido del preacuerdo. Teníamos que poder sacar una mayoría entre UGT y nosotros para poder refrendar el acuerdo. Cumbre europea en Bucarest en el que se pone de manifiesto el papel que tomarán las ciudades y las regiones en el futuro desarrollo de Europa. Las negociaciones del Brexit han marcado este evento. Gastos del hogar, acceso a la vivienda, móviles, temas que más preocupan a los navarros según una encuesta de consumidores IDH. Un 94% de los navarros cree que las regulaciones miran más en beneficio de las empresas que de los consumidores. De la existencia de un contrato que sea sencillo para todo el mundo, que los cambios de compañía no supongan un verdadero problema para muchísimos ciudadanos, el que los precios vengan desglosados y se vea de forma sencilla. La oruga procesionaria se deja ver ya en Navarra, sobre todo en las zonas de Pinar, donde las cálidas temperaturas han precipitado su aparición, un riesgo para la salud y para los animales domésticos. Y son los grandes aliados de quienes estudian el tiempo, los padres agustinos recoletos de Monteagudo, que van a ser premiados en Madrid el próximo 26 de este mes por llevar casi 100 años, un siglo, recabando datos en su estación meteorológica. Lillo u Oyer serán el relevo del sancionado Nacho Vidal. Arrasate esperará al lateral alicantino hasta el entrenamiento de mañana. Está disponible, pero lleva 2 meses inactivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es viernes 15 de marzo. Están viendo las noticias en Navarra Televisión. Comenzamos. Casi el 90% de la plantilla de Volkswagen Navarra, con algo más de 4.100 personas llamadas a votar, se pronunció ayer sobre quiénes les representarán en el comité de empresa. Fue una participación muy similar a la de 2015, ligeramente superior. Era una jornada atípica, puesto que en juego no solo estaba la representación sindical, sino el refrendo al preacuerdo que los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras, junto a la Confederación General de Cuadros, habían alcanzado con la dirección. Bueno, pues esos dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, obtuvieron lo que querían, lo que buscaban, el apoyo holgado de más de la mitad de la plantilla de la mayor empresa de Navarra. Fue el espaldarazo que necesitaban para un preacuerdo de convenio que se firmará la semana que viene. Es el sonido del triunfo. Los delegados de UGT en Volkswagen Navarra acababan de ver en pantalla el resultado de las elecciones sindicales probablemente más importantes de los últimos tiempos. Se planteaban como un plebiscito al preacuerdo de convenio colectivo firmado por UGT, Comisiones Obreras y Confederación General de Cuadros. Enhorabuena. Venga, enhorabuena a todos. Confiábamos en la plantilla y ha demostrado que esa confianza ha merecido la pena. La plantilla es madura, ha sabido estar en este momento de dificultad para tomar la mejor decisión, porque la mejor decisión era apostar por este preacuerdo, por este convenio que va a ser nuestro futuro. Y lo cierto es que la plantilla de nuevo ha vuelto a estar a la altura de las circunstancias. Teníamos que poder sacar una mayoría entre UGT y nosotros para poder refrendar el acuerdo. UGT y Comisiones Obreras ampliaban representación en el comité de empresa con un delegado más cada uno, reforzando una mayoría indiscutible en la fábrica con más empleados de Navarra. La Confederación de Cuadros mantiene su representante. Los dos grandes perdedores de la jornada de ayer fueron el sindicato LAB, que ha ido perdiendo peso en la fábrica desde 2011, y la CGT, que se deja en el camino a la mitad de sus delegados. El sindicato ELA, por su parte, suma un delegado a los dos que tenía, asentando su presencia en la planta. Muy buenos resultados para nosotros, para ELA, pero realmente la correlación de fuerzas no cambia y aumenta
la diferencia con las mayorías. Resultados que como primera consecuencia se traducirán en la firma del preacuerdo de convenio la semana que viene. Lo más seguro será el próximo miércoles el que formalicemos el preacuerdo y empecemos ya a ejecutar el contenido del preacuerdo, es decir, se empiecen a formalizar los contratos fijos, se empiecen ya a ejecutar también las salidas de fábrica a través del contrato relevo, es decir, ahora mismo es cuando tenemos que empezar ya a poner en marcha lo que contiene ese preacuerdo y el contenido del 9º convenio colectivo, y lo tenemos que empezar desde ya. Por delante 4 años para la fábrica de Volkswagen Navarra, que afronta importantes retos como la posible llegada de un tercer modelo, la electrificación de los coches de la marca alemana o el rejuvenecimiento de su plantilla. Y el Sindicato Médico de Navarra considera que la respuesta de salud a su última propuesta es absolutamente, dicen, perversa y torticera. Creen que busca menospreciar a los facultativos y poner en su contra a la población. En un comunicado, el departamento calificó de desproporcionada e inasumible la contrapropuesta del sindicato y calculó que el coste de esa propuesta alcanzaba los 22 millones de euros. María Chivite ha afirmado que su partido, el Partido Socialista, no está pensando en dar sus votos a otro partido para elegir un presidente tras las elecciones forales, y ha insistido en su día lo que ella dijo en su día, liderar el próximo gobierno de Navarra. Asegura que no descartaría presentarse a la investidura, aun quedando por debajo del segundo puesto, y ha señalado que la opción de que debe ser la lista más votada, la que tenga que gobernar todo el mundo, la ha descartado. La dirigente ha dicho que el PSN no es un partido bisagra. Los que lo van a heredar, ¿no? Esta pregunta... Ahora el tema va de quién consigue aglutinar en torno a un proyecto una mayoría parlamentaria que represente a una mayoría de ciudadanos y de ciudadanas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que poner encima de la mesa. Aglutinar en torno a un proyecto que tiene que ser serio y solvente, pues una mayoría de representación parlamentaria que represente a una mayoría de ciudadanos y de ciudadanas. Y el ex vicepresidente Francisco Iribarren ha defendido en el Parlamento que la compra de acciones de Iberdrola hace 14 años fue una decisión del Ejecutivo de entonces, y ha criticado que abordar este asunto ahora en la Cámara parece una situación atípica por atemporal. Ha indicado que el informe de la Cámara de Cómputos de 2007 recogía ya que la operación de acciones de Iberdrola era válida y eficaz desde su formalización. Potencial, lógicamente, de 3,2 grupos. El Gobierno de Navarra ha expresado su rechazo y condena ante el tiroteo en 2 mezquitas de Nueva Zelanda, que ha terminado con la vida de cerca de medio centenar de personas. Tras mostrar su solidaridad con el país y las familias de las personas fallecidas y heridas, ha destacado que la violencia nunca puede ser el camino. Por cierto, que ha muerto Juan Manuel Arza, a los 87 años, presidente de Navarra tras las primeras elecciones democráticas en 1980. Termina en Europa la Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, que ha estado cubriendo un equipo de Navarra Televisión el Brexit como telón de fondo para el futuro de la Unión. Vera Villafranca, Bucarest. Adelante, muy buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes. Hoy ha concluido aquí en Bucarest, en Rumanía, en el Palacio del Parlamento rumano, esta cumbre de la Unión Europea dedicada a debatir sobre el papel que las ciudades y las regiones han de jugar en el futuro desarrollo de la Unión Europea, una Europa rediseñada después de las elecciones del 26 de mayo. Se ha hablado mucho del papel de las ciudades y las regiones, pero sin duda esta cumbre ha estado marcada por el Brexit, ya que en Reino Unido se tomaban decisiones muy importantes. Ayer el Parlamento británico decidió no convocar un segundo referéndum y decidió pedir una prórroga a Europa para ir más allá de la fecha prevista para el Brexit, el 29 de marzo. Mucho se hablaba del Brexit, y más teniendo en cuenta que el máximo negociador de la Unión Europea no ha querido faltar a su cita, a su agenda prevista aquí en Bucarest, a pesar de que se vivían unos momentos muy complicados en torno a qué decisiones iba a tomar Reino Unido. Michel Barnier intervino ayer en una importante conferencia en la que se planteó que se ha aprendido del Brexit. Dijo que con el Brexit se ha perdido, pero que no se pretende castigar a Reino Unido y que la Unión Europea ha diseñado un acuerdo que será bueno para los británicos. Este no es un documento fácil de leer, 600 páginas. Este es el tratado en el que hemos trabajado los últimos 18 meses. Os voy a enseñar estas 600 páginas. Os voy a explicar una cuestión esencial. El Brexit, señoras y señores, es una situación de perder y perder. El Brexit no tiene valor añadido. Nadie es capaz de demostrarme
el valor añadido del Brexit. Esta mañana en el Palacio del Parlamento rumano hemos tenido ocasión de hablar con uno de los 100 políticos jóvenes que han venido hasta esta cumbre de todos los Estados miembros. España ha mandado una delegación de 3 políticos locales o regionales jóvenes y hemos podido hablar con Adrián Ballester, que nos ha contado cómo acercar las políticas europeas hasta los ciudadanos y cómo también impulsar desde la política municipal o regional los tratados de la Unión. Nos ha dicho que las redes sociales jugarán a futuro y que ya lo están haciendo un papel importante, y nos ha dicho que hay que trabajar entre todos para desdibujar esa desafección que los jóvenes, que los ciudadanos de nuestras regiones y ciudades tienen de lo que ocurre aquí en la Unión Europea. Cada vez los ayuntamientos están desarrollando en sus propias estructuras responsables de proyectos europeos. ¿Qué pasa si un ayuntamiento tiene un responsable de proyectos europeos? Primero, que tiene un canal de comunicación permanente con la Unión Europea, que tiene un canal de comunicación con otras instituciones, otros ayuntamientos de la Unión Europea que quieren participar en proyectos europeos, que se intercambian experiencias, se intercambian formas de ver un tema determinado y que también se intercambia información. Por lo tanto, a través de los nuevos canales de comunicación, de las redes sociales, que juegan un papel fundamental en la comunicación hoy en día, permite tener un mayor acercamiento de lo que está haciendo la política de la Unión Europea en las instituciones. Durante nuestra estancia en Bucarest hemos aprovechado también para charlar con el presidente del Partido Popular Europeo, el eurodiputado español Antonio López Istúriz, que se encuentra estos días en la capital de Rumanía. Con él hemos abordado los retos que tiene por delante la Unión Europea, las incertidumbres que va dejando el Brexit, y también hemos hablado de los comicios previstos para el próximo 26 de mayo. Yo creo que a mí siempre la diversidad de opciones políticas me parece correcta, que discutamos, que debatamos, pero no quiero que en el Parlamento Europeo eso se transforme en ellos y nosotros, unos contra otros, ¿no? Es decir, de ahí la diversidad que tenemos en el Parlamento Europeo de grupos, que yo creo que, bueno, que en fin, a veces es confuso para los ciudadanos. Desde Bucarest, en Rumanía, es todo. Han sido 3 días intensos en esta cumbre europea en la que se han abordado los retos que todavía tiene la Unión para acercar sus políticas hasta las regiones y las ciudades. Han sido 3 días de crónicas desde Bucarest, a las que ya ponemos el punto y final. Son imágenes de la plaza del Ayuntamiento de Pamplona al mediodía, en torno a 200 personas que se han sumado desde allí a la movilización internacional Fridays for Future, que protesta contra la catástrofe ecológica que está suponiendo el cambio climático. Alertan de la catástrofe que vive el planeta y acusan como responsables de la misma a los grandes capitalistas y a los gobiernos. 1 de cada 5 navarros efectuó alguna reclamación el año pasado, según los datos de una encuesta de consumidores Irache. Bueno, pues encabezan esa lista de sectores más conflictivos la telefonía e Internet, que acumula la mitad de quejas en nuestra comunidad. Irache ha preguntado a 400 navarros y el 20% interpuso alguna reclamación a lo largo del año pasado. La mitad de ellas fueron para empresas relacionadas con la telefonía e Internet. Le siguen a gran distancia las quejas en seguros, sanidad, bancos, luz, gas, cada uno de ellos en el entorno del 10%. En cuanto al porqué de esas reclamaciones, 1/3 se debe a información engañosa, seguido por el incumplimiento por parte de la empresa. Sí que habría que modificar la normativa y controlarla de una manera que se cumpla más, ¿no? Estaríamos hablando de la existencia de un contrato que sea sencillo para todo el mundo, que los cambios de compañía no supongan un verdadero problema para muchísimos ciudadanos, el que los precios vengan desglosados y se vea de forma sencilla. El comercio tradicional es el sector que más confianza ofrece al consumidor, con una nota de 7,7 sobre 10. Aprueban también las farmacias, la restauración o las grandes superficies. Suspenden los bancos, cajas, aseguradoras, empresas de telefonía, gas y electricidad. Aunque el comercio tradicional, la tienda de barrio, es muy bien valorada por la gente, como he comentado, sí que no acompaña esta valoración, no es acompañada por un aumento de la elección a la hora de comprar. La gente parece que valora muy bien, aprecia la tienda de barrio, pero a la hora de comprar pues no siempre opta por ella. Las principales preocupaciones de los encuestados son el acceso a la vivienda y los gastos relacionados con el hogar, como luz y gas. El 94% considera que las leyes favorecen a las empresas y no a los clientes.
Buscar soluciones colectivas a problemas de relevancia social en Navarra es el objetivo del primer laboratorio social ciudadano. Es una iniciativa creada por sociólogos y universidades a la que cualquier persona puede aportar ideas y ser voluntaria en los grupos de trabajo para unas jornadas que tendrán lugar el 6 y el 7 de junio. Sociólogas y politólogas que está Más de 250 expertos de VIH se dan cita en un simposio internacional en Madrid. Se quiere recalcar que comenzar el tratamiento antirretroviral cuanto antes es fundamental para la recuperación del sistema inmune y para evitar la transmisión del virus. La detección y el tratamiento precoz de las personas diagnosticadas de VIH son claves para que la enfermedad no progrese y no se transmita. Los médicos cuentan con un arsenal terapéutico de alta eficacia, que será mejorado con inyectables que permitirán decir adiós a las pastillas y controlar el virus con 12 dosis al año. Sin embargo, la prevención sigue siendo una asignatura pendiente. En España, el número de nuevas infecciones es el mismo desde hace 20 años. Cada año tenemos aproximadamente unos 3.000 nuevos diagnósticos de SIDA. Uno de los temas destacados en este simposio es el caso del paciente de Londres, el segundo en el mundo en lograr una remisión del VIH tras un trasplante de células madre. Hoy, 18 meses después, el virus sigue sin reaparecer en su organismo. Conseguir eliminar la proteína CCR5, que es la que permite que el virus entre en las células, es como la puerta de entrada del virus en las células. Si conseguimos eliminar esa proteína, posiblemente tenemos muchas posibilidades, a través, por ejemplo, de terapia génica, de poder conseguir una curación. Avanzar hacia la curación de un virus que acaba con el sistema inmunitario, muta haciendo que se generen variantes de escape y se integra en el ADN es el reto de una investigación que también sigue buscando esa vacuna frente al VIH. Y seguro que más de uno se ha cruzado estos días con la procesionaria, una llamativa oruga que nos recuerda que su forma de desplazarse en procesión no es, desde luego, nada aconsejable para verla de cerca. Acercarse o incluso tocarla puede provocar reacciones alérgicas y es especialmente dañina en los animales. Esta imagen es muy común estos días, no pasan desapercibidas, llama la atención su forma de desplazarse en procesión, de ahí su nombre. El por qué no me atrevería a decirlo, sí que te puedo decir que según estudios generalmente es una hembra la que marca siempre el primer paso. Una hembra es la que hace el primer camino y todos la siguen. Esta oruga se convierte después en una mariposa nocturna. Hacia el final del invierno o principio de la primavera sale de los árboles y forma una procesión serpenteante, cruzando el terreno hasta encontrar un suelo blando donde enterrarse. Es la plaga más importante de los pinares mediterráneos. Hace muchos años se hacían tratamientos aéreos y desde el 2012 esto ya se dejó de hacer. Y ahora, sobre todo, lo que sí que se tiende a hacer es tratar puntos muy concretos, ¿no? Zonas recreativas, zonas cercanas a urbanizaciones, a colegios, etc. Esta es una zona afectada por la procesionaria. Estos carteles nos lo advierten. Lo aconsejable es no pasear por aquí, especialmente si se viene con niños o con perros. Que en la medida de lo posible la gente procure no visitar pinares con procesionaria, por aquello de las urticarias, si tienen animales domésticos, que los lleven atados o simplemente que no vayan a ellos, porque todos los años desgraciadamente se repiten casos de perros con problemas, de niños en urgencias. Así que si se cruzan con una hilera de procesionaria, guarden las distancias. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Lillo u Oyer relevarán al sancionado Nacho Vidal frente al Majadahonda. Arrasate apura el tiempo por el alicantino para no mover al capitán del centro del campo. Un partido en el que los rojillos quieren ganar para hacer buena la victoria de la Rosaleda. Fuera calculadoras. En una segunda división tan competida, el técnico de Osasuna aboga por no bajar el pistón y dejar las cábalas para otros. Yo estoy seguro que la semana pasada la gente pensaba que igual nos iban a recortar, ¿no? Los de atrás. Normal, tú juegas en Málaga, los otros, algunos juegan en casa, tal. Y no es que no te recorten, incluso has aumentado la diferencia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí no hay ninguna jornada que puedas hacer cábalas, ¿no? Y esta semana puede ser al revés. Entonces,
Hay que estar en una situación de alerta continua y nosotros ahora no tenemos por qué mirar atrás. Si hacemos nuestro camino nos irá bien y tenemos que seguir así. El entrenador vasco alertó del peligro de un Rayo Majadahonda que disfruta de 6 puntos de ventaja sobre el descenso. De ganar al Alcorcón, que en la última visita fue capaz de ganar en Gijón haciendo 3 goles. Me parece un equipo muy peligroso, entonces tendremos que estar bien para conseguir otra victoria en casa. Los madrileños amenazan la gran trayectoria rojilla y especialmente la dinámica en el Sadar, donde han ganado los últimos 10 partidos. Ahora ya es como una cuenta atrás y cada partido que ganemos es como, ya dije, quitar una hoja al calendario y a ver si quitamos esa hoja ya la primera el domingo. Arrasate no ha despejado la duda en torno al relevo del sancionado Nacho Vidal. Es verdad que la opción natural es la de Lillo, que lleva una buena semana de entrenamientos, pero está 3 meses sin competir. Y podemos jugar con la polivalencia de Oyer también, ¿no? Esa puede ser la duda, queda el entrenamiento de mañana, pues será una de esas 2 opciones, pero no lo he decidido todavía. El capitán rojillo es uno de los jugadores apercibidos de sanción por acumulación de tarjetas. En esta misma situación están Brandon, Barja y David García. Y a las puertas de un fin de semana deportivo, Navarra coge alrededor de medio millar de partidos de fútbol y fútbol sala. La Federación Navarra de este deporte impulsa una campaña en la que quiere visibilizar las acciones deportivas que se producen en los terrenos de juego en oposición a los incidentes que lamentablemente ocurren de vez en cuando. Jugadores de Asdefor y Cantolagua hicieron pasillo al árbitro de su partido después de que este estuviera a punto de dejar de pitar ante las continuas protestas sufridas. No pasa nada, ¿eh? No, venga. Un acto deportivo como los que quiere visibilizar la nueva campaña Dale Valor al Fútbol, presentada recientemente por la Federación Navarra. Cerca de 500 partidos se disputan cada fin de semana en nuestra comunidad y, desgraciadamente, también aquí se producen incidentes desagradables. Hemos normalizado, ¿no?, la protesta, el grito, el insulto hacia el equipo arbitral, hacia los jugadores contrarios, hacia incluso la afición rival. Es algo que hemos normalizado y algo que no es normal. La Federación Navarra de Fútbol ha creado un decálogo que rige el buen comportamiento que no debería faltar dentro y fuera de los terrenos de juego y una comisión mensual que desde hace un año trata esta campaña. Nos hemos englobado en 3 tipos de acciones, ¿no?, las de concienciación, las de formación, tan importante para formadores y también para padres y madres, por supuesto. Y a los clubes y aficionados, a quienes animan a difundir acciones positivas en los campos de fútbol navarro bajo el hashtag #Dale Valor al Fútbol. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las 2 caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. La Coral de Cámara de Pamplona, dirigida por David Gálvez, va a actuar el jueves en el Museo Universidad de Navarra con la obra El romance del rey Rodrigo. Presenta con esta actuación su relación con el grupo de Los Ocho. Se trata de una obra capital de la historia de la música coral española del siglo XX. Antes del concierto, el experto Jorge Persia ofrecerá las claves de esta obra. Cuenta que Florinda la Cava. Anoche se entregaron los premios Ciudadela de la Feria del Toro 2018 que cumplen su 10ª edición. El novillero Francisco de Manuel, que salió a hombros el pasado 5 de julio, recibió el galardón al novillero con mayor proyección. Roca Rey, uno de los triunfadores de la feria, fue reconocido con el galardón al mejor toreo al natural, mientras que Pepín Liria, que reapareció una década después de su retirada, recibió la mención especial del jurado. Y la información meteorológica cada vez suscita más interés. Lo que muchos no saben es que para ofrecer datos, AEMET cuenta con una importante red de colaboradores. Los padres agustinos recoletos de Monteagudo van a ser premiados en Madrid tras un siglo recabando datos. Mi nombre es Oscar, soy el encargado de recoger datos meteorológicos y cada día a las 8 de la mañana, 8:40, pues vengo aquí a recoger los datos después de la oración de la mañana. Lo primero que yo hago es ver el termómetro, verificar en ese papelito cuáles son la temperatura máxima. Y esta imagen se repite desde hace 90 años. Los padres agustinos recoletos de Monteagudo comenzaron con esta labor a los pies del Moncayo en 1929 y nunca la han abandonado. Fue el 1 de marzo de 1929 y le tenemos cariño por eso, porque es una obra que la mantenemos como una tradición ininterrumpida durante 90 años. Una de las tareas de esta comunidad era encargar a uno de los novicios, a uno de los jóvenes, como un servicio que cada mañana se encargue de tomar los datos, de enviar los datos de una forma altruista,
una forma de colaborar también a la comunidad en la que estamos insertos. El actual prior también fue responsable de la estación meteorológica cuando era novicio en 1975. Lo recuerdo con mucho cariño. Varios de los frailes que viven en esta comunidad también hicieron esa tarea que ahora está haciendo Óscar. Esta parte que utilizamos es el termómetro nuevo. Ese es el termómetro antiguo, que es un sistema que ya no utilizamos, pero que todavía lo tenemos como un recuerdo. Venir aquí a la estación en la mañana es, pues a veces da mucha ilusión. Otras veces, pues nos toca venir aquí con mucho viento, con mucho frío, a veces lloviendo, pero es una labor que hacemos con todo el cariño. Los datos además se comunican vía telefónica al Gobierno de Navarra. Temperatura mínima, temperatura. Esta es una de las 90 estaciones manuales que hay en Navarra. 4 de ellas están en conventos, pero además aquí cuentan también con una estación meteorológica automática. Técnicos de AEMET se encargan de supervisar los datos y el mantenimiento. Ellos son nuestros ojos en la estación, es decir, cuando nosotros detectamos algún problema, ponemos en contacto con los agustinos y ellos nos ayudan a realizar un diagnóstico. Aquí tenemos todavía recuerdo de los primeros datos del año 1929. Tenemos una tarjeta actual de las que se siguen elaborando cada día y recogiendo los datos. Y tenemos también dentro de nuestros archivos algunos cuadernos que son unas joyas de los años 80 que se enviaban con los datos de temperatura y de pluviosidad. Por su larga trayectoria como colaboradores, AEMET va a homenajearles en Madrid el próximo día 26. Pues a continuación, el tiempo. Más noticias en natv.es y a las 8:30 con Fermín Españaz. Feliz fin de semana. Podemos ayudarte a alcanzar tu objetivo. Solo es necesario colaborar, pensar y trabajar como si fuésemos uno. Laboral Cucha.